hablábamos de las etapas del desarrollo infantil, decíamos que en la primera etapa de dependencia absoluta, el bebé depende absolutamente de la madre, depende de sus cuidados, no hay diferencia entre un yo y un no yo. Y en cambio en la segunda etapa esa dependencia va mermando y de alguna manera entiende lo que es un yo y un no yo. Una forma de entender qué es lo externo, qué es lo interno. Decíamos que existe entre estas dos etapas algo que Winnicott va a denominar fenómeno transicional. Y en realidad cuando él hace su estudio, lo que hace es ver que esto que él denomina fenómeno transicional se da en bebés que tienen de 4 meses a 12 meses. ¿En qué consiste este fenómeno transicional? Esto va a estar de alguna manera vinculado a los objetos, esos objetos que va a presentar la madre. ¿Y qué importancia tienen esos objetos? En este fenómeno transicional lo que va a hacer el niño, el bebé, va a ser tomar esos objetos. De alguna manera lo primero que va a ser experimentar esos objetos. Los va a tomar con la mano, va a empezar a utilizar el tacto, va a empezar a utilizar la experiencia y todo lo va a atravesar por la boca. Piensen en las mamás que dan una mantita y el bebé se lleva la mantita a la boca, un mordillo, un osito, un juguete, lo que sea, el objeto que sea lo va a experimentar. Freud diría que sería la etapa oral, pero bueno, lo estamos viendo desde Winnicott también, va a decir que existe esa presencia de la experiencia a través de tocar ese objeto, de llevarlo a la boca, de manipularlo. Y ahí van a empezar a aparecer los primeros sonidos. De alguna manera el bebé va, si bien no va a desarrollar palabras, no va a identificar palabras, lo que probablemente haga es relacionar un sonido o un vocablo a ese objeto. Entonces ese fenómeno transicional va a tener que ver con la manipulación del objeto. Decíamos que la madre es quien presenta esos objetos. Y existen objetos que Winnicott los llama objetos transicionales, que es el nombre que tiene el texto que ustedes tienen. Los objetos transicionales, tienen que ver con el sentimiento de apego que generan, porque de alguna manera esos objetos van a representar una especie de sustitución de la madre por determinado tiempo, por un instante, ¿no? Y eso también va a ayudar y colaborar en que el niño empiece a hacer una diferenciación de lo que es el yo y el no yo. Les decía que de alguna manera los va a mencionar, el niño los va a mencionar, los va a empezar a mencionar a través de vocablos, de sonidos. Y estos objetos transicionales van a tener algunas características. Primero les voy a dar un par de ejemplos de lo que sería un objeto transicional. Un objeto transicional podría ser tranquilamente un chupete, que viene a reemplazar el pecho de la mamá. El objeto transicional puede ser un osito de apego, esos ositos que se le ponen a los niños al lado de ellos cuando están durmiendo y que vienen a representar como una especie de presencia, que en realidad si nos ponemos el ar fino, esa presencia sería la presencia de la madre. Otro objeto transicional podría ser una mantita. Muchas veces se pone con las mantitas, con las frazaditas de ese bebé, se pone una sabanita que utilice la madre, cosa de que tenga el perfume y la esencia de la madre. Entonces ese aroma va a representar la presencia de la madre. Y de alguna manera, como decíamos antes, va a sustituir la presencia formal de la madre, la presencia por un momento, solamente por un momento. Decíamos que tiene distintas características estos objetos transicionales. Primero que nada va a ser una pertenencia a ese niño, va a ser como esa primera pertenencia que va a tener el niño. Ese primer objeto le va a pertenecer, va a tener derechos sobre ese objeto por primera vez. El sentimiento que tenga hacia ese objeto va a ser en exceso.
o lo va a amar o lo va a odiar, y eso se va a manifestar. O sea, con el tiempo, si mantiene ese mismo objeto, muchas veces le va a poder pegar, lo va a poder abrazar. Piensen en un osito, aunque muchas veces termina sin la cabeza o termina todo babeado de los besos que le da un bebé. Habitualmente ese objeto no cambia, siempre es el mismo, salvo que el niño lo sustituya por otro, por elección propia. Si estamos pensando, por ejemplo, en un osito, habitualmente se utiliza ese osito hasta que después se convierten en grandes y ya no lo utilizan. Les decía, sobrevive a todos estos sentimientos extremos de amor-odio. Perciben que les da algo ese objeto. Percibe que le da calor en el caso de una manta, percibe que le da contención en el caso de un mordillo, de un chupete. Piensan en todo lo que fantasean que les da ese objeto. Lo perciben como algo del exterior y gradualmente es algo que lo va utilizando y en algún momento lo deja de utilizar. Pero el registro de ese objeto queda para siempre. Si hoy nos ponemos a pensar en nuestra infancia, seguramente recordemos algún objeto que nos sirvió como objeto transicional. Puede ser una muñeca, una sabanita, un peluche. Siempre hay algo que nos remite a nuestra infancia, que recordamos el tiempo que lo tuvimos o las características que tenía. Y bueno, tiene que ver justamente con esto, con el apego y lo afectivo que depositamos en ese objeto.